Bueno, pues lo primero deciros que este documento se ha preparado aprovechando lo que ya existe, porque realmente existe ya bastante documentación, tanto por parte del propio gobierno vasco, de la agencia, bueno, pues de todo lo que se ha ido acumulando a lo largo de los últimos años, y que antes Paul nos hizo mención a ese contexto, donde ya se ha venido trabajando bastante sobre este tema, ¿no? Luego también hemos recurrido a fuentes referenciales importantes en cuanto a personas que están trabajando a nivel de investigación, a nivel de difusión, a nivel de activismo sobre el concepto de coherencia, y que han desarrollado estudios pues de una gran profundidad. Entonces, esas fuentes también las hemos aprovechado, lógicamente, porque incluso algunas o muchas de ellas han estado en contacto también con el propio gobierno y con la agencia. Y luego, bueno, referentes internacionales que están muy alineados con lo que realmente se ha ido plasmando en estos documentos que os he hecho mención, y que, lógicamente, pues había que tener en cuenta para que el concepto fuera lo más omnicomprensivo y que estuviera lo más alineado posible con lo que se está avanzando en este concepto. Así que no hemos inventado realmente prácticamente nada, sino que hemos plasmado de una manera sintética y fácil de entender y ordenada lo que ya hay, porque entendíamos que eso era lo que mejor podíamos aportaros en cuanto a la claridad del concepto. Bien, un segundito, a ver si puedo. Vale, el índice del documento parte primero de cuál es el sentido y la utilidad de este documento, ¿no? ¿Cómo lo podríamos utilizar de la mejor manera posible en el proceso? Luego pasaremos a presentar muy brevemente el concepto alrededor del cual pivota la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, que es el de desarrollo humano sostenible. Que esto no os va a sorprender porque es un concepto ya muy manido y muy tradicional en el mundo de la cooperación. Seguido, pasaríamos a ver cuál es la definición que proponemos, que, insisto, está basada en documentos ya existentes, con lo cual, bueno, pues ahí ya partimos de un punto de consenso interesante. Y a la definición le hemos añadido dos apartados: los principios de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y los beneficios que entendemos que debiera de proporcionar, sobre todo para la administración pública vasca y más en concreto en este caso para el gobierno. Por último, el apartado ya que nos conecta un poquito más con, bueno, y cómo esto lo debiéramos de utilizar, cómo este marco conceptual lo debiéramos de utilizar, pues nos hemos basado en un instrumento ya también mencionado en el plan director de la agencia, que es el denominado las 3 Cs, y ver cómo eso nos conecta con la elaboración del ciclo de las políticas públicas, elaboración y despliegue y evaluación de las políticas públicas. Y ya por último hemos hecho un gráfico resumen de todos estos elementos que aparecen en el documento, para que sea de nuevo más fácil de entender y de transmitir. Bueno, en la utilidad del documento, la primera parte ya la ha repasado Paul al comienzo de la reunión, es decir, ahí tenemos toda una serie de referentes legislativos o programáticos que parten desde el 2007 y que aterrizan pues en lo más reciente. Entonces, todo eso ya ha ido planteando una demanda y una necesidad, y además se ha ido avanzando en definir ese marco de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. La última frase es la que un poco explicita cuál es la utilidad de este documento, y es que finalmente sea un marco de referencia común para todos los agentes que vamos a intervenir en el proceso y para aquellos que también van a recibir este informe, ¿no? Que realmente nos coloque en el mismo punto de comprensión del concepto que va a ser el eje alrededor del cual va a pivotar el informe final, ¿no? Bueno, partiendo de como punto de referencia obligado el concepto de desarrollo humano sostenible, pues lógicamente hay que irse al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es donde se gestó, donde el concepto viene definido como la expresión de la libertad de las personas para llevar una vida digna, prolongada, saludable y creativa, para perseguir objetivos que ellos mismos y ellas mismas consideren valorables y para participar activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del planeta que se comparte. Bueno, es un concepto, ya digo, muy tradicional en el mundo de la cooperación, no estamos descubriendo nada nuevo, pero sí que es un concepto que además lo interesante es que este concepto hoy en día adquiere mayor relevancia por el hecho de disponer de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles a través de la cual se debe de desplegar, y también porque esta agenda ha sido asumida por el gobierno vasco como un compromiso de alinear sus políticas públicas con los 17 ODS. Eso es lo que consideramos que de alguna manera nos permite recuperar
y darle vigencia al concepto de desarrollo humano sostenible desde el marco de la coherencia de políticas. ¿Qué definición hemos adoptado o os proponemos adoptar respecto al concepto de coherencia? Bueno, pues la que ya el propio gobierno vasco cita en su documento de diagnóstico y propuestas del 2015, que es donde se dice que el gobierno entiende la coherencia de políticas para el desarrollo como la integración de la perspectiva del desarrollo humano y la sostenibilidad en el diseño, puesta en marcha y evaluación de las políticas públicas de los distintos niveles, así como la coordinación y complementariedad entre las mismas. Y asimismo ha de ser una referencia básica para la acción de gobierno, tanto en lo que afecta a las estrategias de desarrollo internas como en lo que se refiere a la acción exterior o la relación entre ambos asuntos. Pues como veis ahí, se mencionan, y por eso lo hemos ordenado de manera estructurada, diferentes aspectos que entendemos que son todos los que se tienen que tener en cuenta a la hora de elaborar el informe, aunque el informe se circunscribe, insisto, al ámbito de la educación en valores y política educativa. Pero fijaros, se habla en la primera frase, el concepto de desarrollo humano y sostenible. Segundo, que abarque todo lo que es el ciclo de las políticas públicas, desde su diseño hasta su evaluación. Tercero, que también, además de que ahondemos en la coherencia, hay que tener en cuenta la coordinación y complementariedad, que son aspectos que, digamos, coadyuvan a esa coherencia. Y por último, que debe ser una referencia básica para toda acción de gobierno. Yo creo que entendemos que estos son los aspectos que claramente se recogen en la definición y que nos marcan un poco ya la estructura de lo que debiera de ser el informe. Si hablamos de principios, bueno, pues los principios de la coherencia de políticas al desarrollo sostenible son bastante, el acervo es bastante común y se refieren sobre todo a tres aspectos que tienen vinculados o tienen vinculación con que esa coherencia tenga un impacto positivo en diferentes ámbitos. Primero, en el aquí y ahora se refiere a que la coherencia tiene que favorecer que se aborden los desafíos actuales y más cercanos relacionados con temas como desigualdad, injusticia, pobreza, exclusión, desde una visión evidentemente compartida con el desarrollo de las políticas públicas. Entonces, ese es un primer ámbito muy claro, es un principio muy claro que es tenemos que ser coherentes con lo que sucede aquí y ahora. Segundo ámbito, tenemos que ser coherentes también con otras generaciones y con el planeta, que eso supone compatibilizar esos desafíos actuales sin perder de vista nuestro compromiso responsable con el futuro, con las siguientes generaciones, tanto a nivel de personas como a nivel de la sostenibilidad de la biodiversidad del planeta. Y esto tiene que manifestarse en un compromiso sostenido y a largo plazo, que va más allá de los ciclos políticos del corto plazo. Tercer ámbito, pues también nos obligaría a la coherencia a tener en cuenta el impacto con otras sociedades y con otros lugares. Si empezábamos con el aquí y el ahora, tenemos que irnos también a ver cómo ese aquí y ahora está, o lo que desarrollamos desde aquí está afectando a lo que ocurre en otros lugares, en otras comunidades, en otros países, y tratar de hacer una acción concertada, puesto que nuestro efecto es global. Y en ese sentido, pues otros agentes también, desde otros lugares, están desarrollando acciones con los que interesaría tener la mayor concordancia y coherencia posible. Estos son los tres ámbitos que, como veis, nos cubrirían, nos darían una visión omnicomprensiva y holística de la aplicación del principio de coherencia. ¿Qué deberíamos de sacar de la aplicación de este marco o de este principio de coherencia? Más allá de lo que el informe refleje, evidentemente, el informe tiene que ser un instrumento, pero un instrumento para que sea positivo en cuanto al avance en la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Bueno, pues aquí hemos destacado 5 aspectos. Primero, que debiera de favorecer la transversalización del desarrollo humano en toda la acción gubernamental e implicar la adopción de un compromiso político al más alto nivel. Evidentemente, este compromiso ya hay documentación, ya hay aprobaciones de decisiones por parte del Gobierno vasco que así lo avalan. Entonces, es trasladar esto en términos ya prácticos, que la acción gubernamental responda a ese compromiso. Segundo beneficio, impulsar la búsqueda de sinergias entre lo que es la política de cooperación y el resto de políticas, porque hasta ahora el desarrollo humano sostenible sobre todo ha estado, aunque no exclusivamente, pero sobre todo ha estado circunscrito a la acción de la política de cooperación y, lógicamente, el concepto de coherencia da un salto cualitativo importante y debería de afectar a todas las políticas que desde el Gobierno se desarrollen.
¿Partiendo de qué? Pues del conocimiento y reconocimiento de las interdependencias entre esas políticas. Las políticas no debieran de ser silos, no deberían de estar aisladas unas de otras, sino que la acción global del gobierno debería tener un sentido lo más coherente y unificado posible, y también afectando de una manera consistente a todos los territorios. Tercer beneficio que detectamos de la aplicación de este concepto, pues dotar de consistencia, eficacia y eficiencia a largo plazo a toda la acción. Si la acción es coordinada, coherente, tiene sinergias, pues lógicamente eso poco a poco debería de ir generando mayores eficiencias en el uso de los recursos que normalmente son escasos o son insuficientes. Cuarto beneficio que también se podría obtener es que se contribuye a la adopción de una perspectiva mucho más integral y comprensiva de la gobernabilidad. La gobernabilidad al final de una entidad como el Gobierno vasco, pues lógicamente se debiera de ver reforzada, puesto que van encontrándose esos puntos de conexión entre las diferentes acciones de gobierno bajo un mismo prisma, bajo una misma referencia que es el desarrollo humano sostenible. Y ya por último, la promoción de una acción colectiva y concertada entre países y diferentes ámbitos de gobierno y territorios. Es decir, un poco el último apartado que decíamos antes de los principios, pues un poco aparece aquí. Ya además de que el gobierno tenga una acción mucho más integral, también le debiera de permitir tener una acción mucho más coordinada con otros agentes de otros países o de otros ámbitos territoriales. En definitiva, la coherencia, como señalamos en la última frase, comporta extraer el máximo partido a sinergias y a reforzamientos mutuos de las diversas políticas al servicio de los objetivos de desarrollo humano sostenible. Este sería un poco el colofón que resume todo lo que he explicado anteriormente. Bueno, ¿cómo vamos a proponer que esto debiera de instrumentalizarse, puesto que ya está recogido así en documentos, como decía antes, de la propia agencia y que, por lo tanto, nos debería de servir para analizar lo que ya se ha venido haciendo? Bueno, pues hemos recogido ahí dos elementos que entendemos que son fundamentales. Por un lado, el despliegue de la coherencia. Decíamos al principio que requiere, lo recoge el Gobierno vasco, requiere la integración del desarrollo humano en el ciclo completo del desarrollo de las políticas públicas. Es decir, todas las fases, desde el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de cada una de las políticas, deberían de tener presente este concepto para que realmente la coherencia fuera totalmente interiorizada en la acción de gobierno. Y luego hay un instrumento que se compone de tres conceptos que son como diferentes niveles para poder llevar a cabo esto de una manera progresiva, ¿no? Y que bueno, en definitiva, están recogidos en el marco de referencia que el Consejo aprobó en el año 2016. Y son el concepto de coherencia, entendiendo este concepto como espacios de trabajo y acciones en los que hay una mayor integralidad y desarrollo de una mirada mucho más conjunta en torno al propio concepto de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, y eso se debiera de plasmar en políticas y acciones que tengan una mirada compartida y un objetivo común, articuladas desde su diseño, como decía antes, hasta su evaluación final. Entonces, esto requiere un esfuerzo, lógicamente, de articular de manera común entre diferentes departamentos y entidades políticas conjuntas, ¿no? Siempre desde ese prisma del desarrollo humano sostenible. Y esto debiera de requerir pues, espacios de diálogo político y técnico. Un nivel un poquito inferior, pero que a veces igual es necesario para crear el espacio adecuado para llegar a esa definición conjunta de políticas, es el de coordinación. La coordinación sería pues, trabajo de forma dialogada entre departamentos o entes, gracias al cual pues, se comparten elementos de políticas y de acciones que entendemos que pueden ser fuente de posibles sinergias o de posibles acciones con un mayor impacto a partir de la coordinación de diferentes actividades. ¿Esto qué requeriría? Pues contar con espacios de referencia definidos o con estrategias de acciones compartidas, ¿no? Que al menos el marco donde se desarrollen diferentes acciones, aunque sean por departamentos distintos, pues sea un marco común. Y un nivel un poquito todavía más inferior sería el de la complementariedad. La complementariedad son acciones que ya cada departamento ente desarrolla por su propia iniciativa, que igual no lo ha comunicado tan conscientemente y no lo ha compartido tanto con otros, pero que al fin y al cabo, al conocer la información de lo que se está haciendo por parte de cada una de estas entidades, puede contribuir a que al menos se sepa dónde pueden haber oportunidades de mayor coordinación o incluso de desarrollo conjunto de políticas, que es ya lo que nos conecta con la coherencia.
Entonces son 3 niveles que está bien tenerlos presentes porque nos van a dar un poco un termómetro de dónde nos encontramos hoy, que eso es lo que el informe debiera recoger, y a dónde nos deberíamos de ir dirigiendo partiendo de esa base. Bueno, ya para finalizar esta explicación, aquí tenéis un gráfico de lo que os acabo de compartir. Un gráfico donde, como veis, todo pivota alrededor del concepto de desarrollo humano sostenible y de su actualización a través de la Agenda 2030 que el propio Gobierno ha incorporado en su plan de acción. Y ahí tenemos los 4 elementos que nos facilitarán el ver hasta dónde se está incorporando este concepto en el ámbito de las políticas públicas del Gobierno. Y ahí tenemos, por un lado, un marco de referencia que el Gobierno ya aprobó en su Consejo del año 2016. Tenemos la Ley Vasca, lógicamente, como una referencia obligada a cumplir, puesto que hay que reportar en esos informes al Consejo de cómo se está avanzando. Tenemos una serie de planes que ya están tratando de materializar en términos más operativos este desarrollo de la coherencia de políticas. Y ya por último, lo que acabamos de compartir. Tenemos o esperamos tener un consenso en cuanto al concepto, a qué entendemos por coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y también en cuanto a las utilidades que se pueden derivar, los beneficios que se pueden y debieran derivarse del despliegue de este concepto en las diferentes acciones de gobierno y a los niveles, como os decía antes, que os marcaba que se pueden plantear, ¿no? Desde una complementariedad que sería lo mínimo hasta una coherencia que es el objetivo final. Bueno, yo por mi parte, esto era lo que quería compartir o lo que queríamos compartiros desde Qualitate y ahora dejamos abierta la palabra para que formuléis comentarios, sugerencias, reacciones.